Llegó el tiempo del devocional con el pastor Salvador Morales. Esperando que sea de tu agrado, con ustedes el pastor. Muy buenos días, bendiciones. Hoy día, viernes ya 6 de septiembre, año 2024, a los santos y fieles en Cristo Jesús. El devocional por título, La Iglesia Gloriosa. Vamos a ver el tema de hoy. Esta palabra rema, ahí nos quedamos. Dios nos habla de la palabra en ese momento. Recibimos fe, por consiguiente debemos pedir a Dios: oh Dios, concédenos gracia, te pido que siempre me des rema. Esto no significa que logos no es de ninguna utilidad. Logos tiene un uso definido, pues sin logos nunca podríamos tener rema. Todo el rema de Dios se basa en el logos. No podemos negar que Juan 3:16 es la palabra de Dios, pero cuando el logos de Dios se hace el rema que Dios nos habla, tenemos fe y todo se aclara. Juan 6:63 dice: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. ¿Tenían los judíos el logo de Dios? Sí, lo tenían, lo conocían muy bien. Podían recitarlo perfectamente, los mandamientos del Antiguo Testamento, pero no les servía para nada. Solo las palabras que el Señor les hablaban eran espíritu y vida. Solo remas espíritu y vida. Marcos 14:72 dice: y al instante el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de la palabra que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto comenzó a llorar. Pedro se acordaba del rema que Jesús le había hablado. El rema es lo que le vino a la memoria. Mientras Pedro estaba mintiendo, el rema apareció repentinamente. La frase misma del Señor le vino a la memoria. Rema es la palabra que el Señor ha hablado y ahora Él la habla nuevamente. En Lucas 1:38 María dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de ella. En este versículo se usa rema. Esto no era solamente una palabra de profecía en Isaías 7:14. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, sino una palabra que el ángel habló de manera específica a María. Y aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Lucas 1:31. Por haber oído eso, María recibió fuerza y todo se cumplió. En Lucas 2:29, Simeón dijo: ahora, soberano Señor, despide a tu esclavo o a tu siervo en paz conforme a tu palabra. En este versículo, palabra es rema. Antes de la venida del Señor Jesús, Dios habló su palabra a Simón y le dijo que no vería muerte hasta que viera al Cristo el Señor. Pero el día en que vio al Señor Jesús, Simeón dijo: ahora, soberano Señor, despide a tu esclavo en paz. Conforme a tu palabra, Simeón tenía rema del Señor. Esto no sucedió por cierto capítulo o versículo en la Biblia, sino que era conforme a la palabra que el Señor le había hablado en aquel día. El simple hecho de recibir la palabra en cierto capítulo y versículo de la Biblia no es suficiente. Solo la palabra que el Señor nos habla resulta en alguna utilidad. El rema nos revela algo personal y directamente nos muestra lo que debemos poner bajo la obra de la cruz y lo que debe ser quitado de nuestro ser para que seamos purificados. Debemos de buscar de manera específica este asunto porque nuestra vida cristiana se basa en este rema. La palabra nos ha hablado realmente del Señor y cómo nos la ha hablado. Debemos recordar que el cristianismo actual sigue siendo el cristianismo de la revelación personal. Si el Señor no habla dentro del hombre, no forma parte del cristianismo ni tampoco del Nuevo Testamento. En Lucas 3:2 dice claramente: el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. En este versículo, palabra es también rema. Lucas 5:5 relata: respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas confiando en tu palabra echaré la red. En este versículo, palabra era algo que el Señor habló en esta ocasión. Fue el Señor quien habló personalmente a Simón. Esto es rema. El Señor no habló en cierto versículo de cierto capítulo diciendo que Simón había de echar las redes. Si alguien intentara caminar sobre el mar por haber leído Mateo 14:19, se hundiría ciertamente. No es la palabra que el Señor está hablando hoy en día, aunque la habló en aquel día. Es cierto que lo ha hablado por Dios en el pasado,
y la palabra que él habla ahora llevan la misma autoridad. No ha cambiado jamás, pero este es el punto importante. ¿No está hablando Dios esta misma palabra ahora? En Lucas 24:8 dicen, entonces ellas se acordaron de sus palabras, rema. ¿Qué es rema? Rema es algo que el Señor ha hablado anteriormente, que el Señor está hablando nuevamente ahora. En otras palabras, rema es la palabra que el Señor habla por segunda vez. Es algo viviente. En Hechos 11:6 Pedro dijo, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan no bautizó en agua, mas yo vosotros seré bautizado en Espíritu Santo. Mientras Pedro predicaba a la casa de Cornelio, el Espíritu del Señor cayó sobre ellos y la palabra del Señor vino a Pedro. Pedro no intentó recordar la palabra de memoria, fue el Señor quien le dijo, Juan bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Siempre valoremos mucho el hecho de que el Señor sigue hablando ahora. Él no habló solamente en las Escrituras, ni habló solamente a Pablo o a Juan, sino que nos está hablando ahora. La palabra del Señor nunca se ha detenido. Cada vez que un obrero del Señor levanta y habla por él, debe esperar el rema. Si el Señor no nos habla hoy, seremos verdaderos fracasos. ¿Cuántas veces hemos predicado sin que el Señor pronunciara una sola palabra? No había nada malo con el mensaje, pero contenía solamente la palabra general del Señor. No tenía ningún rema. El problema de la iglesia hoy en día es carece de la palabra viviente del Señor y en lugar de ella contiene únicamente doctrinas muertas. Hace falta verdaderamente una comunión directa con Dios. Todo lo que vemos es una predicación humana. Cuán lamentable es el hecho de que tantas personas han muerto con buenas doctrinas. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos dé el rema. Que Él nos hable personal y directamente hoy en día. Podemos avanzar y recibir el agua de vida para suplir a los demás únicamente cuando recibimos el rema. Lo que necesitamos es el rema. Ese es el plan eterno de Dios. La iglesia no tiene pecado, la iglesia no tiene historia de pecado. Es totalmente espiritual y procede completamente de Cristo. Pero ¿qué hay de la historia de la iglesia ahora? Sabemos que no ha sido completamente de Cristo y muchos de sus elementos han sido terrenal. ¿De qué manera Cristo perfeccionará a la iglesia? Él lo hará purificando por el lavamiento del agua en la palabra, el rema. Hemos mencionado anteriormente que el agua alude a la vida, tipifica la vida liberadora mediante el aspecto no redentor de la muerte de Cristo. Cristo está usando su vida, su palabra, su rema para purificarnos. Hasta ahí el día de hoy, nos escuchamos Dios mediante el día de mañana. Bendiciones.